cuenta que cualquier enfoque es válido y lo que decíamos en la mañana, que es el planteamiento del problema. Las tres aproximaciones, la aproximación cuantitativa suele ser más útil cuando queremos medir y estimar magnitudes de los fenómenos, cuando queremos saber cada cuánto ocurre, por qué ocurre un fenómeno, para describirlos, para analizar sus orígenes, los factores que inciden en ello, pero desde una perspectiva de magnitud. Es cuando necesitamos medir y es cuando el enfoque cuantitativo es el más adecuado para este tipo de planteamientos del problema. El cualitativo es más bien cuando queremos obtener perspectivas de actores, entendimiento de un fenómeno profundamente humano, o cuando queremos descubrir patrones en datos, sobre todo narrativos. Todos los enfoques tienen en común que observan y evalúan fenómenos de salud, fenómenos económicos, fenómenos sociales, fenómenos físicos, fenómenos químicos, que todos establecen ideas que pueden llegar a ser hipótesis y teorías que prueban o demuestran el grado en que esas suposiciones tienen fundamento, y para proponer nuevas observaciones para ampliar el conocimiento de un fenómeno, ¿sí? Y en ciertas ocasiones, por el planteamiento del problema, requerimos un enfoque mixto. Y pongamos tres ejemplos, sobre todo dos. Imaginemos que en este momento, y bueno, nadie esperaría eso y deseamos que no ocurra así, pero que se cae un avión y nombran un grupo de ustedes para investigarlo. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Por qué se cayó el avión? ¿Cuáles fueron las causas por las que se desplomó? El objetivo de investigación: demostrar o encontrar o descubrir esas causas. Bien, como ven, no es tan difícil plantear problemas de investigación, ¿no? Y imagínense que nos cerramos y decimos: solo la investigación cuantitativa nos va a servir. ¿Qué es cuantitativo? ¿Qué información cuantitativa tendríamos que recolectar? El número de víctimas, pero ¿el número de víctimas nos va a indicar las causas? Son datos que no nos servirían. Sí. Hay que buscar la caja negra, que no es negra, normalmente es naranja o amarilla. ¿Por qué? Porque trae la información cuantitativa que nos puede ser útil. Trae la velocidad a la que iba el avión, el ángulo de sustentación cuando perdió esa sustentación, el grado de inclinación de la nariz, el estado de los motores, la aceleración, la cantidad de combustible, la velocidad del viento y esos parámetros. Y que todos recuerdan el accidente del avión
del piloto alemán que salió de España e iba a Alemania y se estrelló, que el piloto se suicidó, ¿recuerdan? La caja negra nos daría las respuestas. No, nos daría información útil e importante. Graba la parte emotiva, pero si yo fuera totalmente cuantitativo, te diría, no, esos son datos cualitativos. Los datos de la comunicación del piloto con el copiloto son datos narrativos, no fueron medidos, por lo tanto debo desechar esa información. O si yo fuera cuantitativo, no valen los sonidos. Oye, pero ¿me puede servir si hubo una explosión? No, esa es una narrativa auditiva. No sirve porque no es cuantitativo. Oye, y si hubo testigos que vieron, tampoco eso es cualitativo. Así estábamos en las ciencias sociales. ¿A alguien alguna vez le rechazaron un proyecto de investigación porque era cualitativo? Era muy común. Era tan absurdo como esto que estamos diciendo. Algunos de ustedes se acordarán del avión el Concorde, que era un avión supersónico y que se cayó al despegar de París. ¿Lo recuerdan? Algunos de ustedes, la gente muy joven no se acordará, estaban naciendo o estaban muy jóvenes. Muchos de ustedes, muchas de ustedes estaban muy jóvenes o eran niñas. Pero ¿cómo se descubrió, cómo empezó la investigación de las causas por las que se cayó el Concorde? Despegó del aeropuerto Charles de Gaulle en París y poco tiempo después se estrelló en la zona urbana de París. ¿Cómo se descubrieron las causas? Por un dato cualitativo. ¿Cuál fue este dato? Alguien filmó el despegue y fue el video que todos vimos en las noticias alrededor del mundo, donde se ve como una de las turbinas explota. Y entonces alguien dijo, aquí pasó algo, hubo una fricción de metal. Un dato cualitativo. ¿Estaremos de acuerdo que eso no cualitativo? Es un video, es una narrativa visual. Y de ahí, ¿qué provocó el roce? Y siguió la investigación. ¿Y qué es lo que había sucedido? Que un avión anterior desprendió un tornillo, un componente metálico que absorbió la turbina y que causó la explosión. Y a raíz de ese dato cualitativo se empezó a trabajar la investigación y se resolvió la pregunta de investigación. Pero antes nos negábamos a los métodos mixtos. Todavía hay gente que dice, me tocó en Perú hace 15 días, un profesor que tiene su libro de investigación, que dice que las investigaciones o son cuantitativas o son cualitativas, que no existe eso de mixto. Bueno, yo le dije a ese profesor, yo lo respeto mucho, pero viendo este ejemplo, ¿qué tan cuantitativo, qué tan cualitativo es? Un dato, ¿se podría caracterizar esta investigación como puramente cualitativa? No, porque utilizó también datos cuantitativos.
porque en una investigación de las causas del accidente de un avión necesitamos analizar toda la información disponible. No importa si es cuantitativa o es cualitativa, necesitamos analizarla holística o integralmente, datos narrativos y datos visuales. Y también tenemos un ejemplo en el libro que tienen en sus manos, en el capítulo de métodos mixtos, que es el capítulo 17, de otro vuelo de avión de que iba de la ciudad de Buffalo, perdón, de la ciudad de Nueva York a Buffalo. Es un viaje de poco más de 1 hora. Y el avión se desplomó al llegar a Buffalo. Y entonces, cuando se empieza a analizar las causas, resulta que los pilotos, el piloto y la copiloto, hicieron la maniobra al revés. En lugar de frenar, aceleraron. Esto a muchos nos pasó cuando aprendimos a manejar, que en lugar de frenar, y esos golpes que le dimos al coche del padre o del tío o del amigo, pues fue por ese error. Pero la pregunta era, ¿cómo un piloto con mucha experiencia y una copiloto con horas de vuelo, con cientos de horas de vuelo, cometieron ese error? La causa fue esa maniobra equivocada. Pero ¿por qué la cometieron? Y revisaron sus expedientes psicológicos, no encontraron nada. Habían revisado toda la información cuantitativa, nada. Pasaron meses hasta que en las entrevistas que realizaron encontraron una entrevista que decía que habían visto al piloto en una sala del aeropuerto durmiendo. Y entonces llegaron a la conclusión de que estaba cansado. Y en otra entrevista diferente, alguien declaró que vieron recostada también a la copiloto. Obviamente los dos estaban cansados. Y la verdadera causa fue que el piloto viajó de Miami, él vivía en Miami. Eso es muy común en Estados Unidos, que hay mucho tráfico de vuelos. Viajó de Miami a Nueva York para hacer el vuelo a Buffalo, pero por políticas, cambios en las políticas de personal de la aerolínea, reducción de costos, si el piloto había hecho un vuelo de menos de 5 horas, no tenía derecho a cuarto en hotel, no le iban a pagar los viáticos. Pues no descansó. Y la copiloto vivía en Seattle, en el otro extremo, y para ahorrarse, por políticas de personal, para ahorrarse y no pagarle un vuelo comercial, le enviaron en un vuelo de carga de Seattle a Nueva York. No sé si se hayan subido un vuelo de carga. Yo solo una vez lo he experimentado. Es espantoso porque el avión va vibrando, no descansa uno. Si de por sí en los aviones no descansa uno, bueno, dormita uno, no duerme con profundidad. En estos es imposible dormir, es como ir en una licuadora. Entonces los pilotos estaban cansados, y cuando tuvieron que hacer una operación rutinaria, no estaban listos para responder, y los dos estaban tan cansados que no se percataron que hicieron lo más elemental, y por eso se desplomó el avión.
Solamente con el enfoque mixto estas preguntas de investigación se hubieran contestado. Y lo mismo es el diagnóstico médico o el análisis de una escena del crimen. Aquí hay gente de criminología. ¿Pueden alzar la mano? ¿O me equivoqué? No, sí hay. Pero ¿qué no están orgullosos de? Nada más uno levantó con orgullo, los demás ahí, no, con orgullo. Ustedes lo saben bien, la criminología ha trabajado la parte mixta toda la vida. No dicen, yo no voy a entrevistar testigos porque esos son datos cualitativos. O el médico, lo decíamos en la conferencia de ayer, el médico necesita para su diagnóstico de todos los datos cuantitativos y cualitativos que pueda. Porque si nada más fuera lo cuantitativo, pues llega el paciente y vámonos al laboratorio, ya ni pases a verme, ¿sí? Ya vete y tómate y ya. ¿Y dónde está el diagnóstico clínico? El médico tiene que observar cómo llega el paciente, cómo camina, y debe ver integralmente, analizar los ojos, la conducta no verbal, la posición, empezar a establecer hipótesis, y empieza la entrevista en profundidad cualitativa para el primer diagnóstico clínico, y después ya se integran. Primero el diagnóstico médico empieza con la clínica francesa, que es cualitativa, y después ya las mediciones más enfocadas sobre las hipótesis iniciales acerca del padecimiento del paciente, y va dirigiendo su entrevista, que sí tienen un protocolo general, pero va cambiando las preguntas de acuerdo a los síntomas del paciente. Así es la investigación cualitativa, así es el Waze, va reposicionándose conforme recolecta y analiza datos, recolecta y va obteniendo más datos hasta completar el patrón, y luego entra la parte cuantitativa. Igual en criminología, ¿qué hago en criminología para investigar una escena del crimen? Pues tengo que tomar datos cuantitativos, huellas, vestigios, pero y análisis de, por ejemplo, de si el crimen fue con un arma de fuego, pues tengo que tomar mediciones a ver si encuentro vestigios de pólvora en los sospechosos, pero también entrevisto a testigos potenciales, etcétera. Esa es la investigación mixta, donde yo recolecto, analizo e integro datos cuantitativos y cualitativos. Hay, por lo tanto, planteamientos que requieren el enfoque mixto por su complejidad. Si yo analizo fenómenos, procesos de enseñanza-aprendizaje, la investigación mixta es la que me va a ayudar más. Si yo lo que quiero es analizar, por ejemplo, la complejidad de la exportación o los problemas de calidad de una empresa, el enfoque cuantitativo puede ser insuficiente. El enfoque cualitativo puede ser insuficiente. Necesito del enfoque mixto. Ahora, en ingeniería industrial de calidad, ¿hay alguien aquí que trabaje ingeniería o procesos de producción en las empresas? ¿No? ¿O resuelva problemas de calidad en las empresas? Bueno, pues les voy a decir por qué este ejemplo está mencionado en la nueva edición, no todavía en eso, que es un ejemplo real de la industria de autopartes. En la zona donde yo vivo, la ciudad de Celaya, en la provincia de Guanajuato, en el centro de México,
una de las vocaciones más importantes es la industria automotriz. Tenemos la que va a ser, y ya de hecho está poco de lograrlo, la planta más grande que tiene Honda en el mundo. Tenemos Toyota, una gran planta de Toyota. Tenemos una gran planta de Nissan. Tenemos ahora en una ciudad cercana de BMW. Tenemos también una planta gigantesca de General Motors, ¿sí?, en la ciudad de Silao, que está a 40 minutos de Celaya. En fin, un corredor industrial automotriz. Y me tocó la oportunidad de dirigir una tesis doctoral de uno de mis alumnos, que era director de producción de una planta de la empresa GKN. GKN es uno de los líderes mundiales fabricantes de flechas automotrices. Sí saben lo que es la flecha automotriz, ¿no? Y lo fabrican para todas las marcas. Tienen plantas en Estados Unidos, tienen plantas en Europa, tienen plantas en México y creo que en Brasil también. Bueno, él detectó 166 problemas de calidad en su planta. ¿Y cuál fue su pregunta de investigación? ¿Cuáles son las razones por las que se presentan estos problemas de calidad? Problema de calidad él lo definía como salir de las normas o violar el proceso de calidad. Y entonces se puso a analizar la información cuantitativa. ¿Es problema de clima laboral? Y revisó las encuestas de clima laboral que se hacen en la empresa. El clima muy bueno, la moral muy positiva, autonomía en el trabajo, motivados, satisfechos. No era asunto de clima. Entonces se fue a analizar los procesos con estadística, con el sistema 6 Sigma, para ver en dónde no encontró problemas ahí. Y siguió revisando cuestiones financieras, todos los datos cuantitativos no. Y entonces, ¿qué hizo? Recolectó información cualitativa, ¿sí? Agarró en grupos de enfoque a los trabajadores y les preguntó, a ver, ¿por qué tenemos estos problemas de calidad? Y al profundizar salieron cuestiones a través de esta técnica de recolección de datos cualitativa. Surgieron cuestiones muy interesantes de por qué no respetaban el sistema de calidad. Las quejas, los supervisores que desmotivaban a la gente o que no enseñaban, las competencias inadecuadas de los operadores, en fin, y salieron todas las causas del sistema de calidad. Y entonces se abocó a resolver una por una en un año. Y la empresa, después de esta investigación, sigue teniendo problemas de calidad porque no somos perfectos. Pero ya aparecen 1 o 2 al mes, 10, 11 al año, ya no 166. Esto es investigación mixta, porque usó datos cuantitativos y técnicas cualitativas, el focus group o grupo de enfoque, para trabajar esto. Y en todas las ciencias, la investigación mixta es pertinente.
¿Hay algún arquitecto aquí? Y quiero insistir, sí son enfoques que tienen lógicas diferentes, pero en la práctica se pueden mezclar. Chocan epistemológicamente, pero yo aquí, algo que no me he atrevido todavía, pero que sí lo estoy sugiriendo, es vamos a pensar si nuestra epistemología no debe de cambiar también, porque en la realidad se puede, aunque a nivel paradigmático no será el momento de cambiar los paradigmas positivista, pospositivista, constructivista, por uno nuevo que es el pragmático, que es el paradigma, pero no me quiero meter en esta discusión. Aquellos que quieran mañana después del seminario quedarse, pero lo que estoy proponiendo es una nueva epistemología, el pragmatismo. Y el pragmatismo es: trabaja lo que te funcione, recolecta toda la información que puedas y acumula evidencia para responder a tus preguntas de investigación. Lo que funciona en la realidad. Y esto tiene que ver con las premisas que vamos a hablar del enfoque mixto. El cuantitativo habla de una realidad objetiva que está afuera y que yo tengo que capturar. Y que me hago ideas, que son las hipótesis, y verifico si mis ideas corresponden a la realidad. Si no corresponden, cambio mis ideas porque la realidad supuestamente no cambia. En el cualitativo es que hay varias realidades subjetivas y todo depende con la perspectiva que lo vea. La guerra no la ven igual los vencedores que los vencidos. La enfermedad, una misma enfermedad, un caso clínico, una niña con un cáncer terrible de 2 años, no la ve igual la mamá que la propia niña, que el médico, que la enfermera, aunque el fenómeno es el mismo. Y cuando de repente nos dicen: hay que aplicarte este tratamiento, a veces no tomamos en cuenta la realidad del paciente. ¿Alguien vio la película Yo después de ti? ¿No? Del joven parapléjico. Alguien puede decir: bueno, él se está suicidando, es un suicidio asistido. Y ella como enfermera, claro que tiene otra perspectiva. Y el médico, los médicos quieren salvar. Pero al final, ¿quién debe decidir sobre la vida? El ser humano. Y yo creo que si yo estuviera parapléjico, total no existe. Es un concepto. Nada es totalmente objetivo, como la presión arterial, como las distancias, ni nada es completamente subjetivo. ¿Sí? La realidad no cambia. Antes, en el cuantitativo, la realidad no cambia por ser observada. En el cualitativo sí, porque el ser humano cambia cuando sabe que es observado. Pero la pregunta es: ¿hay fenómenos que al ser observados, como las moléculas? Es una discusión que tienen ustedes en la química o en la física. ¿Sí? Porque además, es que no sé si decir esto, si no mis amigas acá me van a colgar. Pero sí, ¿qué tal la física de lo imposible? ¿Qué tal si sí existen otras dimensiones?
Los que somos creyentes, los que creemos en Dios, estamos aceptando la existencia de otras dimensiones, de otros universos. Y si existen, entonces ¿dónde queda esa objetividad de la realidad? Santos con capacidad de teletransportarse, sí. Antes eso hubiéramos dicho, eso no es objeto de la ciencia. Y a lo mejor aquí hay algunos que no creen en Dios. Se vale creer, se vale no creer. Digo, eso es algo individual. Pero ya empezamos, la física ya empieza a aceptar otras posibilidades. Y eso, porque lo que sí, déjenme contarles mi experiencia. Cuando yo era niño, me decían que yo era como un granito de arena en relación al universo. Y me vengo a dirigir al ala radical. No, ya les agarré aprecio también. Entonces, y el compañero ya, no, sí, llegó, pero mire, ya se sentó a 2 lugares. Entonces, me decían que yo era en relación al universo como un granito de arena cuando era muy pequeño. Cuando iba en la escuela primaria me dijeron, no, fíjate que eso no es así, que el mundo es un granito de arena en relación al universo. Cuando iba en bachillerato me dijeron, no, el sistema solar es como un granito de arena en relación al universo. Cuando llegué a la universidad me dijeron, no, la galaxia, la Vía Láctea donde estamos ubicados es como un granito de arena en relación al universo. Y ahora me dicen que el universo conocido, algunos, es un granito de arena en relación al universo posible. Y llegan los físicos, los teóricos de la física de lo imposible, y ahora me dicen, parece ser que tu universo es uno de millones, de miles de millones, es un granito de arena comparado con los universos, y que esto multiplicado por n potencia, dimensiones, y que esto no tiene fin. ¿Dónde nos quedamos? ¿Sí me explico? Para investigar estas cuestiones tan complejas necesitamos de todas, necesitamos del martillo, de los clavos, de la pulidora, de todas las herramientas que dispongamos, de diferentes visiones, de diferentes cerebros, de gente, etcétera, para estudiarlas, ¿sí? El cuantitativo sigue una lógica deductiva, de lo general, de la teoría a los hechos, y el cualitativo lo opuesto, induce, es decir, de un hecho voy construyendo los patrones que hay al repetirse ese hecho y lo voy describiendo. Es la categorización en la investigación cualitativa. Y en el mixto vamos de lo, como en el caso de la moda, que aunque es un caso trivial, alguien puede decir, bueno, no es el descubrimiento de nuevas leyes del universo, pero bueno, es un fenómeno que afecta a muchas personas, que le importa a una empresa, que da fuentes de empleo a muchas. Entonces, ¿qué tan trivial es el ejemplo o no? ¿Es investigación aplicada? Claro, no es investigación básica, ni mucho menos. También no toda la investigación tiene que ser básica, y la ciencia no es nada más, hay ciencia básica. También hay ciencia para vivir mejor. ¿Y qué es más importante, la ciencia básica o la ciencia aplicada? Las dos, por supuesto que las dos.
Porque y finalmente, ¿para qué hacemos ciencia? Si no es para mejorar, para entender el mundo, pero si no es para mejorar nosotros, cada quien. ¿Por qué hacemos investigación en salud? Para preservar la salud. ¿Por qué hacemos investigación en educación? Para mejorar la educación. ¿Por qué hacemos investigación en física? Para entender los fenómenos físicos. Y al final, pues para tener algún beneficio como humanidad. Y en los métodos mixtos es iterativo. En el cuantitativo, ¿qué buscamos? Describir los fenómenos que estudiamos. Confirmar hechos o suposiciones, que es la prueba de hipótesis. Y predecir fenómenos conociendo sus causas o conociendo el vínculo causa y efecto. Y explicar por qué ocurren los fenómenos. En el cualitativo lo que buscamos es explorar un fenómeno desde diferentes perspectivas, encontrar patrones, describir y entender la teoría fundamentada. Y en el mixto todo, describir, entender y explicar. En el cuantitativo buscamos generalizar, en una muestra lo que ocurre en una población. Por economía estudiamos las muestras, pero al final es estudiar esto para entender por qué ocurre y si podemos tener leyes o generalizaciones. En el cualitativo lo que buscamos es profundidad. Y a veces las muestras cualitativas son criticadas. Y esto no es una debilidad de la investigación, es no entender para qué sirve la investigación cualitativa. Porque hay veces que es muy difícil conseguir casos para estudiar. Por ejemplo, si yo les ponía un ejemplo en la comida de un estudio que está en la página web del libro sobre la guerra cristera en México. ¿Alguien ha oído hablar de la guerra cristera en México? Hay algunos. Les platico a los demás. En 1926, el Estado mexicano se conflictó con el Vaticano y sobre todo con la Iglesia Católica Mexicana. Y el presidente en ese entonces, el general Calles, dictó la ley Calles que prohibía el culto religioso en México. ¿Qué implicó esto? Cierre de los templos, prohibición de misas, prohibición de cualquier acto religioso en público o en privado, bautizos, nada de eso. So pena en casos de fusilamiento. Y a los sacerdotes, la persecución de los sacerdotes. Esto se gestó en 26, pero empezó oficialmente en 27. Y entonces el pueblo mexicano, sobre todo de la zona centro del país, que es muy religiosa, los estados de Guanajuato, los estados de Jalisco, Michoacán, Querétaro, Puebla, se levantaron en armas, no en la Ciudad de México, pero sí en todas estas provincias alrededor. Y se hizo la guerra cristera, se crearon los ejércitos cristeros. Y nosotros, hay varios estudios hechos en Jalisco, que incluso hay una obra que se llama La Cristiada de Said, un investigador, pero en nuestra provincia. Entonces nosotros quisimos entender
cómo había sido el fenómeno cristero en nuestro país. La investigación cualitativa nos hubiera servido. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? Para analizar por qué, cómo fue. No, lo teníamos que hacer cualitativamente. ¿Y cómo lo hicimos? Entrevistamos a sobrevivientes de la guerra cristera. Casi todos tenían arriba de 90 años. Entrevistamos. ¿Ustedes creen que era posible decir, no había un censo de, a ver, la población de tal edad, voy a seleccionar al azar una muestra y los casos y todos tiene que haber el tal porcentaje, la fórmula de probabilidad, bla, bla, bla? ¿Estos casos? No, nunca hubiéramos hecho el estudio. ¿Cómo le hicimos? Los casos que pudieran conseguirse. ¿Y cuál fue la estrategia de muestreo? En cada población localizábamos al historiador de la ciudad, al cronista de la ciudad. Es un puesto que existe en México. Acudíamos a sus archivos, lo entrevistábamos a él y íbamos a los archivos. Como fue una guerra prohibida por el gobierno mexicano, había lugares donde habían destruido los archivos. Un presidente municipal de esa época había quemado todo porque se quería ocultar lo que había pasado. Y entonces buscamos archivos privados. Todo eso fue cuantitativo, pero el análisis fue mixto. Y entrevistamos a aquellos que el cronista nos decía, mira, fulanito de tal tiene tal edad. Y íbamos, ¿usted dónde vivía en esa época? Algunos tenían ya problemas de memoria, obviamente. Y entrevistamos a los que pudimos, a los que fue factible de acuerdo a nuestro presupuesto. Y lo hizo porque a mí me gusta que lo hagan jóvenes o jovencitas de 18, porque les encanta la investigación. Es lo que les decía a quienes estuvieron ayer, es lo que les decía a los jóvenes. Sí les gusta la investigación. Y una jovencita estudiante de comunicación, ni siquiera era de historia, se metió al analizar el problema. Por cierto, fíjense cómo la investigación le puede cambiar la vida a alguien. Esta joven se metió, entrevistó y sacamos un estudio que se publicó. Ella ha ganado ya 3 premios nacionales de historia en México por sus investigaciones. Ya le financiaron una maestría en historia y ahorita está estudiando el doctorado en historia en el Colegio de México, que probablemente sea la mejor institución para estudiar historia en nuestro país. Y se ha dedicado a eso. ¿Cómo le cambió Y a esa joven, cuando alguien me dice, a los jóvenes no les interesa la investigación, a ella y a decenas más les digo, no les interesa la investigación. En cuanto la entienden y la aplican a algo que les gusta, no los detiene nadie, porque ella se fue. Y hay gente que nos dice, es que ¿por qué no incluyeron más cristeros? ¿Y por qué acabaron la investigación? Porque fallecieron los cristeros. Pequeño detalle, ¿no? No, es que tu muestra no es representativa con el 95%. Ve a hacerlo, a ver, ¿no? A veces los estudios cualitativos tienen muestra de 5 o 6. También hubo una tesis doctoral cuantitativa que fue un experimento de introducir un sistema de calidad en una empresa y que tuviera éxito, y la gente nos decía, pero por un estudio de caso no vale como tesis doctoral. Debió haberlo hecho en 10 empresas. Era una empresa, sí. Quiero ver a ese crítico que intente hacerlo,
que vaya a 10 empresas que le diga, ¿saben qué? Les voy a alterar su sistema de calidad, su sistema de ventas, todo. Y les voy a demostrar que la calidad les genera más utilidades, que incrementan sus ventas. Y que digan, pásale, haz lo que quieras en la empresa. Pues le dieron oportunidad en 2. Y a mí me parece un excelente estudio. Y esa persona que lo criticó no ha podido hacerlo en una empresa. No es tan fácil, sí. Casualmente, una de las razones por las cuales vino el seminario es porque ahora mismo yo trabajo mucho con estudiantes de maestrías en tesis, sobre todo en mi área que es la psicología clínica. Y hemos tenido una gran cantidad de problemas, sobre todo yo tratando de explicar a los directivos que no podemos limitar, por ejemplo, las investigaciones, porque hay miles de estrategias y métodos, sobre todo en un país donde hay necesidad, donde no se hace mucha investigación. Una muchacha que trabaja en un hospital del interior del país, ella me presenta algo que me pareció muy importante, no solo como investigación, sino para datos de salud. Por ejemplo, ver la prevalencia, por ejemplo, de los síntomas de ansiedad en población con diabetes mellitus. No tenemos mucho ese dato, por ejemplo, en población del interior, y sería bueno, y como trabajo es importantísimo, pero como trabajo de investigación igual, me parece muy válido. Y la que en ese momento le estaba asesorándose, ella decía que los trabajos de ese tipo no se admiten en maestrías. No sé qué criterio tomó para eso, me pareció algo totalmente tirado de los cabellos, y un poco por, digamos, yo le digo, mira, la tesis, ¿qué quieres? Que te den un premio, te quieres graduar. Entonces ella me dice, bueno, pues graduarme. Bueno, vamos a agarrar ese mismo concepto, pero vamos a ver cómo entonces podemos hacer un programa de tratamiento para esa muestra. Y de repente lo estamos llevando en ese sentido, pero hay muchas trabas para las investigaciones, y eso es lo que evita que podamos descubrir cosas, pero a la vez podamos beneficiar a la población. Entonces, esto que está presentado usted es algo muy importante, porque permite abrir las puertas de investigar a nivel práctico, como usted señala. Me parece, y ojalá haya más intervenciones de ustedes, así para ir discutiendo ya en términos prácticos. Lo que sucede es que matamos la investigación. Miren, les voy a poner un ejemplo que yo he oído de jovencitas que dicen, yo quiero casarme con un hombre alto, guapo, que vaya al gimnasio, que sea inteligente, que tenga dinero, que tenga un coche así, que sonría así, que se vista así, que sepa de ingeniería, de literatura. Y yo le digo, pues hasta yo quisiera andar con uno así, ¿verdad? ¿No? Entonces, que no me oiga mi esposa porque me regreso en autobús a México. Es decir, pedimos tanto que no se puede hacer. Esa jovencita, si no cambia la idea, no va a encontrar a ese hombre. O también el hombre que quiera a la mujer, no existe. Yo tengo una frase que me gusta mucho, no me gusta ser autorreferencial, que es: no existe la investigación perfecta. Amigas físicas, ¿Albert Einstein hizo investigaciones perfectas o cometió algunos errores? Hubo cosas que todavía no coinciden y choca con la teoría cuántica en muchas cosas, porque y Albert Einstein, y de ahí, pues los que somos muy mortales cometemos errores. Todos en la investigación cometemos errores, nos equivocamos. No existen, a veces quisiéramos una muestra perfecta, no tenemos los recursos, no hay las posibilidades. Tenemos que trabajar con lo que tenemos, y más en América Latina.
Si alguien va a trabajar 10 casos clínicos o 5 porque va a resolver una problemática específica o va a trabajar con ciertos pacientes, ¡qué maravilloso! Y eso de decir, esto no es una tesis de maestría. Nosotros en el doctorado que dirijo, que tenemos el doctorado en Colombia, en Perú y en México, la diferencia de una tesis doctoral con una tesis de maestría es que debe haber teorización. ¿Qué quiero decir con teorización? Que se tiene que generar una teoría, que se tiene que aportar a la prueba de una teoría o a la prueba de una hipótesis que forma, que debo proponer una teoría o que debo explorar una teoría, o la relación entre variables. ¿Sí me explico? Ahí sí queda claro que no se vale hacer una encuesta, describir eso para nosotros el comité doctoral no lo acepta. Pero decir esto, 10 casos no me van a aportar a la teorización, es falso. Y el caso de Sigmund Freud, cómo desarrolló su teoría de los instintos. Podremos no estar de acuerdo con Sigmund Freud, podremos decir que se equivocó en muchas cosas, que es incompleta, que está muy superada, sí, pero ¿le vamos a negar que aportó al conocimiento? Obviamente no, le faltó probablemente. Y él cómo trabajaba en la Salpêtrière, caso por caso por caso. Nosotros hemos roto en este doctorado de que no puede haber estudios de caso en tesis doctorales. Depende si aporta la teorización, ¿por qué no? De por sí, hacer investigación nos ponen luego tantas trabas que por eso en América Latina no hacemos investigación. Tenemos que fomentarla. Ya para ir ahora sí cerrando, sí. Ahora sí. Las muestras, en el caso de la investigación cuantitativa, la muestra obedece al tamaño de la población, a la heterogeneidad de la población. En el caso de la muestra cualitativa, el tamaño depende de la heterogeneidad del grupo de interés y se determina de acuerdo al contexto y saturación de categorías. Disculpen, lo que pasa es que tenemos un carro Aveo AR1446, por favor, para ver si lo pueden mover. ¿Sí? Serían tan amables, que está obstruyendo en los estacionamientos. Sí, ya les habíamos dicho, pero a lo mejor no está aquí. No, sí. ¿Eres tú el del Aveo blanco? No. A lo mejor no es de aquí porque sí ya hemos insistido en el Aveo. Voy a soñar con un Aveo. Bueno, en el caso, cuando concluimos un estudio cualitativo, esto es muy importante. Cuando decimos este estudio cualitativo, ya no hay que meter más casos, ya fue suficiente. Porque uno puede decir, yo estudio 10 casos. ¿Por qué 10 y no 11? ¿Por qué no 9? En el cuantitativo queda claro que por estimaciones de probabilidad establecemos un número de casos que tenemos que respetar. En el cualitativo siempre o casi siempre tenemos una muestra inicial y esa muestra inicial vemos si se saturan o no categorías. Cuando se saturan categorías y cuando entendemos el fenómeno es cuando paramos de recolectar datos. La saturación de categorías es cuando en otros casos nuevos ya no encontramos nada diferente ni en la teorización ni en la aparición de categorías.
si yo les preguntara aquí, para ilustrarlo muy sencillo, los que no estén familiarizados con la investigación cualitativa, ¿por qué vinieron a esta conferencia? Pues porque me obligó mi director. Bueno, el otro, ¿por qué me obligó mi director? Bueno, el otro, porque quise venir. El otro, porque le iba a aventar algo al conferenciante. El otro, porque le iba a aventar algo al conferenciante. Y ya no hay más razones. El siguiente cae en las mismas categorías. Los otros dos casos en lo mismo, la misma. Conectamos ya las categorías, decimos, ya entendimos por qué están aquí. Es momento de parar. Es cuando se saturan las categorías, hay un sentido de entendimiento del fenómeno y es cuando se paran las muestras ¿sí? Es un balance. Y en el mixto tenemos que lidiar con el diferencial de tamaños de las muestras, ¿no? Los datos cuantitativos son numéricos o transformados en números en diferentes niveles de medición, nominales y dicotómicos, nominales, ordinales, de intervalos o de razón. En el cualitativo son datos narrativos o que expresan algo, ¿sí? Sean textos, sean simbólicos, audiovisuales. Un video, una grabación de la cabina de pilotos es un dato narrativo cualitativo. Una pintura que analice en el arte es un dato cualitativo. Una respuesta a una pregunta en una entrevista es un dato cualitativo. El valor de temperatura de un termómetro es un dato cuantitativo. ¿Y dónde están los datos mixtos? Los datos o son cuantitativos o son cualitativos, o puedo transformarlos de cuantitativos a cualitativos. Un valor numérico puedo analizar su significado. ¿Qué significa que alguien en una escala de depresión tenga 90 y encontrarle una cualificación, o al revés? Algo que en esta obra que tienen en sus manos proponemos es no poco en la obra impresa, más en la página web. Yo en una entrevista, si puedo crear dicotomías, presencia, ausencia de categorías, está en este caso presente o ausente esta categoría en un esquema de categorías, es decir, tengo o genero un sistema binario como en escalas numéricas. En escalas numéricas sí tengo el ceros y unos, o no. Existe o no existe la propiedad, está presente o no la categoría, y les doy valor de 0 y 1. Y así puedo convertir los datos cualitativos y hacer análisis también en ordinales. Si yo puedo determinar la categoría está muy presente, medio presente o regularmente presente o no o ausente, 3, 2, 1 o 2, 1, 0, y tengo datos ordinales y los puedo analizar cuantitativamente o mezclarlos con escalas cuantitativas a través de pruebas estadísticas no paramétricas, G cuadrada, coeficientes de contingencia, Kramer, correlación de Kendall, ¿sí? Biserial, etcétera, y los puedo meter en una misma matriz. Mañana vamos a ver un ejemplo real que estamos trabajando de liderazgo en MIPYMES. Es una
una línea de nuestro doctorado y les voy a presentar un estudio de cómo mixto, donde cómo hicimos la parte cuantitativa en paralelo con la parte. Lo que les voy a mostrar está en proceso, es el primer estudio. De ahí, ahora sí, vamos a hacer un estudio concurrente y vamos a ir correlacionando datos cualitativos y cuantitativos. ¿Sí? Y ya para concluir, en el mixto tengo datos cuantitativos, cualitativos y transformados, ¿no? Y la recolección de los datos en el enfoque cuantitativo, el instrumento es estandarizado. ¿Qué quiere decir? Que el mismo instrumento se aplica a todos los casos. De igual manera, el termómetro, la aplicación del telescopio, las lecturas, y puedo yo utilizar un instrumento cuantitativo en un estudio cualitativo. Y aquí nos quedamos porque mañana de los instrumentos de recolección vamos a partir para concluir el proceso, la comparación de los procesos y entrar ya a los métodos mixtos. Me gustaría tomar 5 minutos restantes, les prometí, algunos tienen que ir a clases, etcétera. ¿Alguna pregunta que quieran hacer general? Hacer una prueba piloto, pero también otros dicen validarla por expertos, otros hablan de validaciones psicométricas. El proceso ideal de validar un instrumento que quiere medir, por ejemplo, competencias, hablando de aprendizaje, si lo vas a hacer por competencias, ¿quién o quiénes deberían realmente validar un instrumento para que, por ejemplo, lo tome una asociación, unos profesionales, alguien que llegue a aplicarlo de ahí en adelante para beneficio de una profesión en general o una medición de competencias a ese nivel? Es muy buena la pregunta. Lo primero que hacemos para validar un instrumento, primero es qué tipo de instrumento. Si es un instrumento físico, un aparato, como un termómetro, ¿cómo se calcula la confiabilidad? Calibrándolo. Segundo, ¿cómo se valida? Comparándolo con los resultados de otro aparato, aplicando múltiples mediciones en las mismas condiciones de temperatura, eso con un instrumento físico. Un instrumento perceptual, ¿qué es lo primero que hacemos? Sí, lo aplicamos en una prueba piloto y lo primero es en qué nivel de medición está. Si es dicotómico, tenemos que correlacionar las respuestas a todos los ítems y hacer un análisis de la capacidad de discriminar de cada ítem y correlacionarlo a través de coeficientes no paramétricos, promediar cada ítem contra todos los demás y calcular el coeficiente de confiabilidad Q de Richardson. Si el instrumento es ordinal, pero está trabajado como si fuera intervalos, me refiero a las escalas Likert, al diferencial semántico, a la escala de Thurston, a la escala de Goodman, tienes que hacer, depende si crees si eres pura metodológicamente, no vas a aceptar análisis de factores ni ninguna prueba métrica, ¿sí? O ninguna no paramétrica, paramétrica, no vas a aceptar ese tipo de pruebas.
entonces tienes que hacer pruebas no paramétricas como mínimos cuadrados, etcétera. Y si sí aceptas, esta discusión está en el libro, si sí aceptas a las escalas Likert, que son ordinales, pero que se pueden trabajar por intervalos por los años que se han usado, y crees que sí se puede escalar la gente sus percepciones de 1 a 5, de 4 a 1, de 0 a 4, de 0 a 10, etcétera. Entonces tienes que hacer análisis de factores, lo primero por componentes principales, exploratorio en la prueba piloto, luego en una segunda prueba piloto confirmatorio, y ahí quitas los ítems que no carguen en ningún factor, aplicas todo lo demás, haces validez, obviamente ya hiciste validez por expertos o face validity, validez de rostro, ya hiciste una buena revisión de la literatura e idealmente tienes una validación de criterios, sigues todo el procedimiento, después calculas y recalculas la confiabilidad y vas ajustando el instrumento hasta que te quede un buen instrumento. ¿A eso te referías? Sí, es lo clásico. Sí, mil gracias. Muy bien. Una última pregunta para proceder a la firma de libros. Esta pregunta es muy buena. Escúchenla, ya es lo último y nos vamos. Estoy interesada en investigar la inteligencia emocional a nivel empresarial, cómo afecta la productividad de las empresas. Y me gustaría saber cómo orientarlo, hacia dónde. Primero, ella tiene que hacer una búsqueda de estudios que sí hay de inteligencia emocional en la productividad. ¿Qué bases de datos le recomiendan? A ver, ¿qué bases de datos usan? ¿Dónde buscan artículos? ¿Quién usa Sage Journals? Sage Journals. Wiley. ¿Nadie? ¿Dónde buscan literatura? EBSCO, pero EBSCO y Emerald, ¿a dónde llegan? ¿A qué abstracts? Compañeros, compañeras, hay que hacer más investigación. Anímense. Bueno, el libro tiene una página web que ahorita me dicen que está bloqueada, algunos de ustedes. La dirección se supone que la iban a cerrar, pero después de que viniéramos aquí, no antes. Vamos a ver, con Magdi, hablarle a la gente de McGraw-Hill a ver cómo lo podemos resolver. Ahí hay un apéndice, el apéndice 2, en donde recomendamos buscar por tema. Tú tienes que meterte a Psychological Abstracts y ver a Avi Inform, a Sage o Sage en español Journals, Wiley, InterScience, EBSCO, Fuente Premier, etcétera, Google Académico. Por default, Latindex y Redalí, aunque sabemos que no vamos a encontrar mucho ahí, porque en América Latina no generamos investigación, que vas a buscar con las palabras claves inteligencia emocional en español y en inglés y productividad, buscar estudios. Te vas a encontrar con una infinidad de estudios
para ir definiendo tu planteamiento del problema, qué quieres estudiar, cómo la quieres abordar. Porque libros de inteligencia emocional te vas a encontrar desde el de Garner y muchos otros. ¿Sí? Y ahí hacer tu búsqueda para buscar información. Casi todos los artículos están en inglés, porque es el idioma oficial de la investigación. ¿Sí? Bueno, pues les doy las gracias por haber llegado hasta el final.